México tiene la gran fortuna de contar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, un organismo autónomo que genera información muy confiable y bien estructurada que se publica de forma amigable sobre México y los mexicanos. Hoy, en Ahora Futuro México y el Mundo, platicamos con su presidente sobre lo que publica el INEGI, así como la trascendencia de esta información, la cual es sumamente interesante y probablemente mucha gente la desconoce. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. La Constitución de nuestro país, porque precisamente ahí en el artículo 26 dice que nuestro país va a hacer planeación para el desarrollo nacional basado en información. Entonces, para tener información necesitamos datos, necesitamos contextualizarlos, darles contenido, estandarizarlos y ponerlos en forma, por ejemplo, de información estadística o de información geográfica. Es con esto cuando ya podemos nosotros conocer en primer lugar cuál es la realidad que estamos enfrentando, dónde estamos parados, y a partir de eso diagnosticar en función de decisiones que se vayan a tomar, como las de política pública, ¿no? Por ejemplo, en materia de salud o en materia de educación, pues es impensable que tomemos decisiones sin conocer cuál es la realidad que estamos enfrentando, y para eso necesitamos esta información. Las configuraciones de los sistemas estadísticos y geográficos son muy distintas en todos los países. En primer lugar, México, quizá con la única excepción de Brasil, es el único donde bajo el mismo techo y en el mismo sistema están la información estadística y la información geográfica, lo cual es una ventaja pero enorme. En prácticamente todos los demás países del mundo estos viajan por sendas distintas y entonces hay dificultades a veces de interacción, de trabajo interoperativo. Ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen un sistema estadístico muy descentralizado, donde hay una oficina, digamos, que depende de la Oficina de Presidencia de la República, que se encarga de coordinar actividades estadísticas que realizan diversas instituciones. ¿Cuáles son algunos de los principales? No todos, porque deben de ser muchísimos, pero ¿cuáles son algunos de estos estudios o censos o encuestas? Por ejemplo, los censos, el censo de que vamos a hablar un poco más, el censo de población y vivienda, bueno, pues se hace cada 10 años, pero hay mucha información que ustedes están constantemente emitiendo. Mira, yo te diría que hay dos grandes tipos de información que da a conocer el INEGI. Una que es de carácter estructural, donde conocemos, digamos, a profundidad lo que está ocurriendo en el país. Es un retrato, digamos, de las relaciones de largo plazo, como el censo de población y vivienda o los censos económicos. Así también hay otras encuestas importantes, por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE, que se realiza cada 5 años para estudiar el fenómeno de la violencia en contra de la mujer. Estas son características estructurales. Ahora, no dejo de comentar que también en materia geográfica tenemos información muy importante que se refiere, digamos, a la información del relieve, la información topográfica, a las coordenadas geodésicas, que también son muy importantes, ¿no? Ahora, en materia, digamos, ya coyuntural, pues en distintas temáticas tenemos encuestas que nos van dando cuenta de cómo está cambiando la situación del país en periodos muy cortos de tiempo. En materia económica, por supuesto, tenemos dos muy importantes, que es el Sistema de Cuentas Nacionales, donde conocemos, por ejemplo, indicadores como el Producto Interno Bruto, que está paseando con la formación bruta de capital, etcétera. Tenemos la balanza comercial de mercancías, que nos dice qué está pasando con el flujo comercial de nuestro país. Tenemos indicadores del sector turístico, que tú conoces muy bien, para saber qué está pasando con los flujos de personas y de divisas en esa materia.
Otro muy importante es los índices nacionales de precios, que tenemos que estar reportando cómo se está comportando la inflación. Y esto lo hacemos, digamos, cada quincena para el índice nacional de precios al consumidor o cada mes para consumidor y también para precios al productor. Entonces, estos son importantísimos indicadores. En materia sociodemográfica también le damos seguimiento a lo que sucede con la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es muy importante para saber, digamos, qué está pasando en el mercado laboral, cuántas personas participan en él, cuántas están ocupadas, cuántas están desocupadas. Y luego una encuesta que se ha convertido muy importante en materia de coyuntura, se refiere a la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la que abreviamos como ENSU. Allí básicamente, dada la fuerte problemática que tenemos en México en actividad criminal o delictiva, pues esta encuesta de percepciones sobre la seguridad pública urbana nos va dando un termómetro de cómo percibe la población, fundamentalmente urbana, el fenómeno delictivo en sus distintas ciudades, ¿no? Entonces, de tal manera que ya te di una lista muy sencilla, digamos, de una serie de productos importantes. El INEGI publica el calendario de difusión, el cual nos dice con mucho tiempo de anticipación qué datos y resultados se van a publicar cada día. También tiene el portal Cuéntame de México, un sitio muy amigable con información relevante de México que se publica pensada para los niños y niñas, pero que también resulta muy útil y atractiva para nosotros los adultos. El Banco de Información Económica, o BIE, es otro de sus portales, muy sencillo y práctico, del cual podemos obtener y descargar una gran cantidad de información sobre la coyuntura económica de México. Usar el BIE es muy sencillo, solo hay que seleccionar los datos que queremos, el periodo de tiempo y elegir en qué tipo de formato queremos descargar la información. Ahí podemos consultar el PIB de México, el PIB de cada entidad federativa, datos sobre el empleo, la inversión extranjera directa o las exportaciones por entidad federativa, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, algo muy interesante que se puede extraer del BIE es cómo el crecimiento de México ha sido muy desigual en los últimos 40 años. Mientras que el PIB de los estados con mayor dinamismo económico ha crecido en 300%, los estados más rezagados muestran un muy ligero crecimiento, menor al 100%, siendo muy poco si consideramos que se trata del progreso económico a lo largo de 4 décadas. El INEGI también publica los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, o ENOE. Esta encuesta nos puede decir cuánta gente está empleada, cuánta está buscando empleo, o revisar el número de empleados mexicanos según su nivel de ingresos, el sector de la economía en la que trabajan, la duración de la jornada laboral o su nivel educativo. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, o DENUE, ofrece los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de más de 5 millones de empresas o unidades económicas en México. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares nos dice cuánto ganan los hogares mexicanos, cómo obtienen sus ingresos, en qué gastan su dinero, además de que divide estos rubros por segmentos de la población, lo que nos ayuda a estudiar fenómenos como la pobreza o la desigualdad social. El INEGI también nos reporta mensualmente cómo se comporta la inversión total en nuestro país, es decir, lo que extranjeros y mexicanos invertimos en México. Esto es muy importante, porque mientras mayor inversión hay en el país, se crean más y mejores empleos para nosotros los mexicanos. Sin inversión no hay empleo, tampoco mayor producción de bienes y servicios, por lo que los consumidores también se ven afectados. En fin, podríamos seguir hablando de las cosas interesantes que publica el INEGI, como las cuentas satélite, los censos económicos, encuestas sobre el uso del Internet, entre muchas otras cosas. Tenemos, por ejemplo, esta encuesta especial para ver el impacto COVID-19 en la educación, donde sabemos que un número importante de niños y adolescentes, adultos jóvenes, estaban tomando sus clases a distancia, principalmente a través de dispositivos a distancia, y el más frecuente era el teléfono celular, ¿no? Tomando clases por teléfono celular. Además, había mencionado en esta encuesta que algunos hogares habían tenido que incurrir en gastos adicionales, ya sea para comprar el dispositivo o para tener servicios de telefonía celular o de internet y poder continuar con esta educación a distancia. Algo muy similar, de manera mucho más reciente, dimos a conocer el módulo de lectura,
que es algo muy importante, donde le preguntamos a la gente qué tanto lee en el último año, ¿no? El resultado más espectacular de este módulo de lectura es que el porcentaje de personas que leyeron material en forma digital, pues prácticamente se triplica para libros o revistas o periódicos, ¿no? Lo cual habla de que efectivamente estamos recurriendo más a la tecnología y eso pues precisamente es de esperarse que va a ocurrir. Hacia mediados del año vamos a dar a conocer una encuesta que ha sido ya levantada por los últimos años, que es la encuesta nacional de disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los hogares, la ENDUTI, y ahí podremos saber con mayor precisión qué es lo que está pasando en esta materia, Enrique. Estemos pendientes de esta encuesta. No, y tienes razón, va a ser. Yo estuve de viaje ahora en Zacatecas esta semana, estuve con un empresario que tiene concesiones de cable y de internet, y eso es de los sectores pues, que en la pandemia crecieron, porque la gente va y les pide más conexiones o les pide ampliar la banda, porque también con tantas personas en la misma casa, entonces uno de los sectores que sin duda está creciendo de manera muy importante, y qué bueno que algunos estén creciendo, es ese. Es importante que el INEGI haga tantas mediciones diferentes porque nos permite analizar y entender nuestra realidad de una forma más completa. Además, nos permite corroborar nuestra información al comparar unas mediciones contra otras para así confirmar y complementar información sobre un mismo fenómeno. Vi que también estaban sacando, creo que ustedes, ¿no? Un dato de que ya habíamos rebasado 1 millón de personas que murieron, y creo que es un aumento del 40% con respecto al año anterior, y que seguramente la gran mayoría de esas muertes tienen que ver con el COVID, pero otras tienen que ver con el que se dejó del tratamiento de la diabetes y el tratamiento del cáncer, y no, gente que dejó de atenderse, y seguramente se acentuó entonces la tasa de mortandad. Lo que estás diciendo, o sea, se murieron más personas que las que normalmente se mueren, y no solamente el COVID, sino me imagino que muchas de estas otras enfermedades no atendidas, ¿no? Efectivamente, pues en un trabajo coordinado con un grupo interinstitucional con la Secretaría de Salud, el IMSS, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud y también el Consejo Nacional de Población y el Registro Nacional de Población, pues hemos estudiado la información que nos arrojan los certificados de defunción desde enero del 2020 hasta las últimas semanas, digamos, de febrero, marzo del 2021. Y ahí efectivamente pues hemos contabilizado un incremento muy fuerte en la mortalidad durante el 2020 y lo que va del 2021, más allá, digamos, de las tendencias naturales que eran de esperarse, ¿no? Es lo que llamamos la mortalidad excesiva o el exceso de mortalidad por todas las causas, ¿no? Y pues se ha venido reportando y tenemos esos números que son los que tú mencionas. En programas anteriores hemos hablado mucho de la importancia de la información, especialmente en el siglo XXI. Como se señaló en una pasada entrevista con integrantes de Data Cívica, el INEGI es una gran institución en el beneficio de las y los mexicanos para que entendamos mejor nuestra realidad y tomemos mejores decisiones. En el próximo episodio de Ahora Futuro México y el Mundo, hablaremos de una de las principales publicaciones del INEGI, el Censo de Población y Vivienda, que se realiza cada 10 años y del que en este año 2021 se publicaron sus más recientes resultados.